Pues buenas tardes a todos, somos pocos pero bienvenidos hoy. Ya sabemos que mayo a la gente debe ser que a buen tiempo, pues les apetece estar en la calle dándose una vueltecita, que oye, también lo amerita, aunque el día hoy no está muy bien. Hoy los diálogos de hoy van a tratar sobre deporte y humanidad, el origen político del deporte. Bien, pues como muchos de vosotros saben, en el año 2014 se realizó el 11º curso de filosofía en Santo Domingo de la Calzada, en verano. Y el tema que se trató fue el deporte. Bien, a raíz de este curso, lo que hizo Gustavo Bueno es que escribió el ensayo este, que se llama Ensayo de una definición filosófica de la idea de deporte. Por cierto, que se puede conseguir a través de permeso.net, lo podéis comprar por internet, lo que no lo tengáis. Es un ensayo que es muy interesante. Bien, y en él, pues lo que daba Bueno, como bien indica el ensayo, es una definición filosófica de la idea de deporte. Bien. Lo que yo pretendo en esta presentación, previa a los diálogos, es precisamente establecer, a través del texto este y de otros textos del sistema de materialismo filosófico, pues es establecer unas bases mínimas sobre las denominaciones de deporte, por un lado, y de lo que sería la filosofía. Porque claro, como están unidas en el ensayo, pues para valer una definición mínima, y que a partir de aquí pues luego podamos tener una discusión y poder hablar un poco y que tengamos un diálogo muy bien. Bueno, pues ¿qué es la filosofía para el materialismo filosófico? Para el materialismo filosófico, la filosofía es un saber, eso está claro, y es un saber que llama de segundo grado. ¿Y por qué lo llama de segundo grado? Porque presupone que hay otros saberes que son saberes de primer grado. ¿Cuáles son esos saberes de primer grado? Los saberes de primer grado serían las técnicas, que de esto sabe bastante Luis Carlos, las ciencias, de esto sabe bastante Sergio, que es matemático, las tecnologías, los saberes jurídicos. Aquí tenemos a Paloma, que es jurista, en el público, que también sabe bastante. En fin, ¿qué hacen estos saberes de primer grado? Pues lo que hacen estos saberes de primer grado es una cosa muy interesante, que es crear conceptos dentro de sus campos. Y estos conceptos los crean a través de los fenómenos que se dan en el mundo en el que vivimos. ¿Cuáles son los fenómenos? Pues los fenómenos son, por ejemplo, una puesta de sol. Esto que estamos aquí, esto es un fenómeno. Estamos aquí nosotros, esta reunión es un fenómeno. Un fenómeno es el deporte, del que vamos a hablar más adelante. Entonces, dentro de sus campos categoriales, acotan estos conceptos. Claro, estos conceptos muchas veces son acotados con la misma denominación por distintas tecnologías, técnicas o saberes. Y cuando se comparan unos con otros, se producen ideas. Claro, muchas veces esas ideas, en esas comparaciones, esas ideas pues, son muy enrevesadas y no conseguimos saber exactamente las ideas lo que quiere decir. Pues la filosofía como saber de segundo grado lo que va a hacer precisamente es clasificar las ideas, comparar los conceptos, esos conceptos, y poder, a través de esos conceptos, ver qué similitudes y qué similitudes hay, para ver qué errores puede haber en la comparación de conceptos. Bien, por ejemplo, el concepto de libertad. El concepto de libertad aparece en las matemáticas, por ejemplo, pero también aparece en la física, también aparece en la psicología, también aparece en otros campos, en el campo jurídico, por ejemplo. Claro, no significa lo mismo el concepto de libertad para un matemático quizás, será una idea distinta al comparar conceptos al que será, por ejemplo, un matemático o un psicólogo. Pues bien, la filosofía lo que va a hacer va a ser establecer esas comparaciones entre conceptos. Bien, por eso decimos que es un saber de segundo grado. Claro, como se puede deducir de lo que he dicho, la filosofía para el materialismo filosófico está implantada en el mundo en el que vivimos, en el mundo, pues eso, en el presente político, cultural, científico, frente a otras concepciones de filosofía que hay, en el que la filosofía sería una filosofía exenta, como un saber de primer grado, donde las ideas ya no vendrían de estos conceptos que hemos explicado, sino que las ideas estarían en un mundo trascendental o transuránico que no tendría nada que ver con el mundo. Pero frente a eso nosotros nos oponemos totalmente. La filosofía en el materialismo filosófico es una filosofía implantada en el mundo. Bien, una vez que hemos hablado de lo que sería la filosofía para el materialismo filosófico, vamos a hablar del fenómeno del deporte. El fenómeno del deporte que se da en nuestro mundo, que se da en el mundo en el presente implantado. Bien, para hablar del fenómeno del deporte, lo que vamos a intentar nosotros aquí va a ser desentrañar la esencia de lo que sería el deporte. Bien, y lo que vamos a utilizar, nosotros entendemos, claro, que el deporte pues no ha podido surgir de la nada o no lo ha podido crear Dios en un principio, eso es imposible. Con lo cual nosotros lo que vamos a utilizar es una teoría de la esencia de tipo evolutivo, que también llamamos darwiniano. Eso es fácil de entender, porque aquí todos conocemos a Darwin. Claro, Darwin escribió el origen de las especies y todos sabemos que lo que hizo fue mostrar la evolución de las especies hasta el Homo sapiens, bueno, ya por los antropólogos, el Homo
Homo sapiens sapiens, ¿no? Bien, ¿cuál es el esquema de estas teorías de tipo evolutivo? Pues muy sencillo. Hay un núcleo, un cuerpo y un curso. ¿El núcleo cuál sería? El núcleo sería la génesis de estas esencias. ¿De dónde vienen estas esencias? Puesto que no vienen de la nada, ¿de dónde vienen? ¿Cuál sería el cuerpo? El cuerpo sería, pues, las instituciones, es decir, las ceremonias, los objetos, o que se pudieran dar, por ejemplo, en el deporte, pues una raqueta, un guante de boxeo, las olimpiadas, que se dan dentro del curso histórico de esa esencia. Y luego el curso sería el curso histórico, como bien explicado. Bien, ¿por qué vamos a utilizar este tipo de teorías de la esencia de tipo evolutivo? ¿Y frente a qué? Pues frente a esencias fijistas, que llamamos. Esencias fijistas, que se llaman así, también se llaman lineales, y ahora voy a explicar por qué se llaman lineales. A ver, pues, el esquema de las esencias fijistas, si voy a decir que se llama así, vamos a expresarlo de una manera sencilla, que sería un género y una diferencia específica, por decirlo de alguna manera. Vamos a poner un ejemplo que se va a entender bastante bien y por qué no va a dejar esto de la perspectiva filosófica, las esencias fijistas. Si yo, por ejemplo, utilizase la frase de Porfirio de que el hombre es un animal racional, tendría que hacer una acotación temporal, donde ya existe el hombre y ya existe la racionalidad. Claro, al no dar razones de cómo ha surgido el hombre y de dónde viene esta racionalidad, realmente te estás alejando de la perspectiva filosófica, ya que no puedes explicar precisamente qué ideas hay en la constitución del hombre y de la racionalidad. Con lo cual, nosotros deberíamos utilizar mejor el otro tipo de teorías de tipo evolutivo. Bien, ahora pondré un ejemplo, se va a ver bastante claro cuando pongo un ejemplo. He dicho que estas esencias fijistas se llaman lineales. Linneo era otro naturalista que lo conocerán, del siglo XVII, sueco, y se le conoce precisamente por ser el creador de la clasificación de los seres vivos. ¿Qué dijo Linneo? Linneo dijo: tantas son las especies como Dios creó en un principio. Claro, ahí hay una filosofía implícita totalmente, una metafísica, diríamos. ¿Por qué? Porque Dios ya creó a los hombres como las especies. Dentro de las especies está la especie Homo, está el género Homo, y dentro está la especie del Homo sapiens, por dentro estaría el hombre. Es un hombre que ha nacido desde un principio, o sea, que ha sido creado desde un principio. Y además dirá otra cosa Linneo. Linneo entenderá a este Homo sapiens, que él llama Homo sapiens, lo entenderá a través de la fórmula del oráculo de Delfos, que luego vamos a hablar del oráculo de Delfos porque es muy importante con el asunto de las Olimpiadas. ¿Cuál es la fórmula del oráculo de Delfos? La fórmula del oráculo de Delfos es Noscete ipsum, conócete a ti mismo. O sea, es un hombre que ha dado un principio y que reflexiona. Pero claro, esto para el materialismo filosófico sería imposible, porque el hombre tendría que partir necesariamente de unos animales que son previos al género Homo. Tendría que pasar por los homínidos hasta llegar al género Homo y después, en su evolución, llegar al Homo sapiens. Y su racionalidad no podría ser una racionalidad impostada que haya aparecido en la mente de un hombre por una varita, de alguna manera, sino que tiene que ser una racionalidad que coja la forma de instituciones. Instituciones como pueden ser las armas, la organización política, el lenguaje gramaticalizado, las unidades de medida, que será muy importante, ya lo veremos más adelante. Claro, nosotros en este asunto de la reflexividad, nosotros entendemos que los hombres siempre están agrupados y nacen en grupos. No nacen de una manera, como dicen los derechos humanos, libres y iguales. No, los hombres nacen en grupos, encorsetados en una serie de circunstancias. Entonces, su racionalidad no podrá ser una racionalidad reflexiva, sino que exige de otras relaciones simétricas con otros individuos del grupo. Es decir, cuando uno nace, evidentemente no puede ni siquiera alimentarse. En el grupo le enseñan cómo alimentarse y le dicen con qué tiene que alimentarse. También le van a decir qué instrumentos va a vestir. También va a decir qué ceremonias se celebran. A ver, por ejemplo, los pasos de una edad a otra tienen unas ceremonias en muchísimos grupos. Claro, esto pues choca contra la idea de humanidad totalmente, porque para nosotros, efectivamente, los hombres no iremos por la misma línea evolutiva, sino que irán en distintas líneas evolutivas y se juntarán en grupos distintos, y cuando alcancen el espectro político estarán en naciones-estado como están hoy en día, o en imperios distintos. Y además estos grupos, o estas naciones-estado, o estos imperios lucharán a muerte continuamente. De hecho, veremos que la historia de la humanidad, una vez que hemos alcanzado la escala política, podemos entender que la historia de la humanidad es la historia de unos grupos contra otros, es lucha que los absorben, o que los destruyen, o que los reincorporan a sus grupos. Entonces nosotros entendemos la humanidad, no lo podemos entender como un todo homogéneo. Entender la humanidad como un todo homogéneo sería confundirlo con lo que sería el sujeto biológico, y eso sería una confusión. No es lo mismo
por ejemplo, el concepto de ser humano para el cristianismo, un concepto, por ejemplo, en concreto para el catolicismo, donde la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha unido a la carne, Jesucristo, Dios se ha hecho hombre en la carne, entonces la carne y el cuerpo tienen una importancia suprema. Sin embargo, por ejemplo, en el Islam, eso sería una herejía, decir esto. Claro, en el Islam, precisamente, pues el cuerpo, como vemos en las inmolaciones de los islamistas, es algo despreciable muchas veces. En posiciones radicales del Islam eso es algo despreciable. Y los hombres en el Islam, dentro de lo que son las figuras, digamos, las figuras humanas, pues están por debajo de las figuras incorpóreas, como pueden ser, por ejemplo, los ángeles. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, como hemos dicho, claro, hay una cosa que está clara, y creo que aquí lo tenemos claro. Deporte lo hacen solo los hombres, no conocemos que los animales hagan deporte, o por lo menos eso es lo que tenemos claro, ¿no? Claro, el deporte tiene que ir unido precisamente a ese desarrollo de la humanidad. Es decir, el deporte solo puede venir de la transformación de actividades etológicas previas de animales que se defenderán contra otros animales de la misma especie o de otras especies, con sus garras, con sus dientes, con sus zarpas, se irán defendiendo, y que en la evolución irán tomando una morfología en formas de caza o en formas de guerra, con unos instrumentos muy claros, como puede ser una lanza, como puede ser un cuchillo, como puede ser, por ejemplo, una metralleta, por ejemplo. Claro, estas actividades de caza y estas actividades de confrontación lo que llevarán precisamente es que a los grupos humanos se junten ciertos grupos, los grupos que se formen, y creen poblados donde haya murallas para defenderse de otros grupos y de los animales. Esto principalmente lo harán en las cuencas fluviales de los grandes ríos. Esto se ve en el Éufrates, el Tigris, en el Nilo, en el Indo. Vamos, o sea, hay una serie de poblados. Y estos poblados, cuando vayan desarrollándose, también cambiarán su forma de alimentación, porque se desarrollará la agricultura y la ganadería. Habrá un cambio en la forma de producción de alimentación, que es una cosa estudiada por el antropólogo Gordon Sykes, lo ha estudiado bastante. Claro, al cambiar esta forma de alimentación también hay que cambiar las formas de administración. Es decir, en estos poblados irán creciendo de tal manera que la administración necesitará establecer nuevas medidas de cuantificación, de peso, se tendrá que haber unos asientos contables. Por cierto, Luis Carlos tiene unos cuantos artículos, tiene un artículo muy interesante sobre la moneda y habla de esas cosas. Y esto va muy unido al asunto del deporte, porque ahí es cuando el deporte va a poder alcanzar estas confrontaciones que se daban de caza o de lucha, van a poder alcanzar un sentido abstracto. Cuando podamos utilizar precisamente estas unidades de medida, de peso, las podemos utilizar para confrontar a los individuos. Es decir, ya en estos pequeños poblados que se irían convirtiendo en ciudades por otras relaciones con otros poblados, que eso hay una teoría general de la ciudad que tiene un artículo bueno, que eso es estupendo, pues se demostrará en este desarrollo de la ingeniería civil, donde harán estadios, harán campos, sitios precisos para que la gente realice las actividades que luego llamaremos deportivas, estas confrontaciones donde se podrá lanzar una lanza, por ejemplo, que pesa un peso adecuado, que todo el mundo va a saber qué peso es ese, y se podrá medir la distancia. Se podrá también medir la distancia y el tiempo que se tarda en correr, por ejemplo, en un estadio o en un circo, y eso va a cambiar totalmente la concepción del deporte. Bien, esto solo puede ocurrir a partir del Neolítico. Y además, aquí esto es un momento crucial, porque aquí es cuando vamos a poder unir el deporte con las Olimpiadas. Bien, pero vamos a esto más tranquilamente. Vamos a unir el deporte, pero hay que decir una cosa. En este momento no se llamaría deporte, porque el término de deporte es un término muy posterior y que tiene otras implicaciones ideológicas, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cómo se forman las Olimpiadas? Pues bien, para esto, establecer una hipótesis que podemos llamar una hipótesis de tipo, se dice ético, la terminología de Bayes, que quiere decir desde el punto de vista del observador, desde fuera, frente a otras teorías que son de tipo EMI, que son desde el punto de vista del participante interior, podemos decir. Claro, hay historiadores del deporte, por ejemplo, o antropólogos, que cogen los textos griegos y de manera literal asumen que las Olimpiadas pues, son una copia de los homenajes a los funerales de Patroclo en el capítulo 23 de la Ilíada. Bien, o por ejemplo, que el rey Mitos de Élide, pues al estar Grecia asolada por las propias guerras internas que tienen y por la peste, lo que hace directamente es ir al oráculo de Delfos, y aquí sale el oráculo de Delfos, y en el oráculo de Delfos obtiene la respuesta de que lo que tiene que hacer es celebrar unos juegos que se celebren hacia los dioses, para que sea favorecido por los dioses, y así Grecia no se destruirá.
Entonces, como conclusión, saca que cada 4 años se paran las guerras, se reúnen todos los griegos y celebran los juegos para los dioses, en honor a los dioses. Claro, nosotros desde el ateísmo esencial total del materialismo filosófico no podemos aceptar que algo sea un augurio y lo podemos aceptar como si fuera de los dioses. Tenemos que dar unas razones externas, materiales, independientemente de que lo que digan los griegos, ellos lo asumieran como una cierta verdad y se convierta en una verdad interna, claro que lo puede ser, pero hay unas razones materiales que dan cuenta de lo que ha ocurrido. Por eso, bueno, lo que hace precisamente es asumir la tesis esclavista. ¿Y qué dice bueno? Pues bueno, lo que dice es que a partir del siglo XII a.C., lo que ocurre es que las polis griegas que se forman en la Hélade se van distribuyendo por el Mediterráneo, por Asia Menor. Bien, entonces, claro, se acaban siendo rodeadas pues, por otras tribus que son tribus de bárbaros. Y además de esas tribus de bárbaros es de donde obtienen a la mano de obra para ser esclavos suyos. Claro, cuando llegue la guerra de Troya, más o menos aproximadamente, se darán cuenta de que efectivamente puede haber unas revueltas interiores de los bárbaros, de estos esclavos que se pueden rebelar, y puede haber una revuelta de estos bárbaros de manera externa, e incluso pueden funcionar como quinta columna los bárbaros desde dentro. ¿Qué es lo que hacen? Pues crean unas representaciones teatrales, que serían los Juegos Olímpicos, donde se dan unos juegos con una intención claramente premeditar. Si uno ve los Juegos Olímpicos antiguos, pues era carrera, pugilato, lanzamiento de jabalina, y por no olvidar que al final me parece que la última prueba era por armamento, o correr una carrera por armamento, o sea que vamos, totalmente premeditar. Claro, esto da causa de una materialidad real y un peligro real que podía estar ocurriendo, ¿no? Bien, como bien saben ustedes, como hemos dicho, las polis griegas pues, se van a extender por todo el Mediterráneo, y el heredero imperial de lo que serían las polis griegas sería el Imperio Romano. El Imperio Romano va a copiar pues, tanto la religión de los griegos como gran parte de la cultura griega, gran parte de las construcciones griegas y por supuesto las Olimpiadas. Y las van a realizar durante 2 siglos, que el Imperio Romano va a ser el imperio predominante en el Mediterráneo. Pero claro, aquí se da una curiosidad que ocurre en el Imperio Romano, que es que aparece el cristianismo. El cristianismo aparece en Judea y hay un asunto muy importante. En aquella época, esto es una tesis que yo he leído de Antonio Piñero, me parece muy interesante la tesis. En aquella época las religiones salvíficas eran algo común. Entonces la gente pagaba un dinero para poderse salvar y en el otro mundo salvarse. Claro, el cristianismo ofrecía la salvación gratuita, con lo cual tenía una ventaja que no tenían las demás religiones. Entonces, a través de las legiones romanas, que estaban desplegadas por todo el Mediterráneo, fue entrando con una potencia del cristianismo pues, abrumadora. En un principio hubo persecuciones de cristianos, pero llegó a tal potencia que incluso llegó a la familia del propio emperador. Y como saben ustedes, Constantino el Grande, su madre era cristiana y él se acaba convirtiendo al cristianismo. De hecho, él cuando gana la batalla con Telio y Magencio, dice que le ha ayudado a Dios, o sea, a ganar la batalla. O sea, que coge una preponderancia del cristianismo increíble. Claro, lo importante ya viene luego con Teodosio, y se entiende muy bien lo que pasa para que las Olimpiadas. Llega el emperador Teodosio y la religión cristiana era una más del imperio, pero en el edicto de Tesalónica, en el 360 después de Cristo, la declara religión oficial del imperio. Claro, esto ya no nos permite realizar unos Juegos Olímpicos en honor a los dioses, eso es imposible, ya no se pueden realizar porque hay un solo dios, con lo cual en el año 394 creo que es, pues suprimen los Juegos Olímpicos en la 283 Olimpiada y se acabaron los Juegos Olímpicos. Como saben ustedes, el Imperio Romano cae poco después, por el siglo siguiente cae el Imperio Romano, y eso lo que provoca es que hay una división del imperio en estados mucho más pequeños. Estos estados, que son mucho más pequeños que el Imperio Romano, pues claro, estos enfrentamientos que se producían antes de este tipo de enfrentamientos que se dan en las Olimpiadas se van a desarrollar por otros cauces. Esos enfrentamientos se desarrollarán ahora en misiones, en caballerías, en cruzadas, y esto tiene una gran importancia, ya veremos por qué. Es que, claro, esto va siguiendo todo un ciclo, tiene una importancia importantísima. Bien, en la Edad Media se suprimirá la esclavitud, por supuesto. Si recuerdan ustedes la carta de San Pablo, la carta de Gálatas, dice que ya no hay judíos, ya no hay judíos ni gentiles, ahora todos nos unimos en Cristo. Esto de la esclavitud no puede existir, con lo cual lo que se hace para poder cultivar y para poder controlar el campo de otra manera, pues es el colonato. El colonato que en otras ocasiones casi que era peor que la esclavitud, porque había colonos que no podían irse de su tierra bajo pena de muerte. Y aparte tenían que pagar una cantidad en especie todos los años al señor feudal que bueno, muchas veces los dejaba casi peor que los esclavos, muchas veces. Pero bueno, digamos que tiene una razón ideológica y una razón real en la división de los estados
estados que se suprimiese totalmente la esclavitud. Hay unas razones materiales y se puede dar cuenta de ello de una manera mucho más profunda que no hay tiempo de explicar ahora. Bien, en la Edad Media es cuando va a surgir el nombre de deporte, va a surgir la palabra deporte, y va a surgir en lo que hoy sería Francia. Es una palabra de provenzal, que significa deportare. ¿Y cuándo se utilizaba? Se utilizaba cuando los marineros llegaban a puerto, pues podían salir del barco. Y cuando salían del barco, de repente se encontraban con la libertad negativa, la libertad del barco. Se quitaban el barco de medio y podían disfrutar en tierra, pues del solar, del disfrute, de cualquier tipo de actividad de disfrute. Claro, el deporte en este momento, pues lo que es una palabra de un registro muy amplio, porque puede valer tanto para actividades que pueden ser deportivas, diríamos de esfuerzo físico, como para un concurso gastronómico se utilizaba. Pero hay que reseñar que enseguida el deporte se empieza a asociar a otro tipo de dicotomías que existían, que tienen que ver con el cristianismo. Por ejemplo, sábado-domingo, naturaleza-gracia, por ejemplo, tierra-cielo. Se ve muy bien en Diálogos de Nuestra Señora, se puede ver muy bien, porque en los Diálogos de Nuestra Señora aparece un clérigo que está enfermo. Y este clérigo le pide a Nuestra Señora que lo deporte y para poder disfrutar en tierra de sus enfermedades. Entonces Nuestra Señora coge y lo deporta, pero lo deporta de la tierra, le libera de la tierra y lo manda al cielo, con lo cual le sale la jugada fatal. O sea, ya se le olvidó el vino o lo que quisiese tomar este señor, o lo que quisiese, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, tiene gran importancia en la Edad Media esto de la libertad negativa, libertad de, porque va a seguir con el mismo significado, es como se va a asumir posteriormente la palabra deporte. Y esto ocurrirá precisamente como consecuencia de lo que hemos hablado de las misiones antes, y lo voy a explicar mejor. Cuando se descubre América, claro, hay misiones que van a América. Bien, estas misiones, aparte, hay pues, personal militar que va a América, y posteriormente hay una cantidad de materias primas que aquí no se tenían en Europa y que de repente se empiezan a tener. ¿Esto qué es lo que produce? Produce un cambio en los estamentos sociales que hay, porque claro, hay una serie de personas que antes no eran nobles y que de repente empiezan a ganar una cantidad de dinero que no ganan ni los nobles, con lo cual empiezan a convertirse en gente con una preponderancia fuerte dentro de las sociedades. Claro, esta gente que empieza a convertir estos burgueses que se dedican al comercio y que posteriormente se dedican a la fabricación, esta gente va a empezar a tener dinero para tener casas de campo, por ejemplo, y realizarse unas actividades. Entonces el deporte se va a entender en Inglaterra, por ejemplo, a partir del siglo XVIII, aunque se toma antes la palabra y aparece en 1500, ya la tienen, como juegos, se va a entender como actividades físicas y recreativas al aire libre. Al aire libre en las casas de campo que tenían. Y de hecho, esto es el significado que tomaron los burgueses españoles que fundaron la revista El Campo en 1876, donde escribió Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós aquí comete un error morrocotudo, porque dice que la palabra deporte en español no existe. No, la palabra deporte en español se había tomado igual que en otros reinos circundantes del Mediterráneo y en Inglaterra, del deportare. Y de hecho se sigue utilizando y se puede ver que está en el Cantar del Menocid, en las crónicas de Enrique IV, en el diccionario de la Academia Española de la Lengua 1772, también lo tenemos. Bueno, Juan de Mariana también habla con una intención claramente. Juan de Mariana coge una intención totalmente premilitar para la instrucción del rey. Pero se ve que está también asociado a cuestiones también religiosas en muchos de los textos y a concepciones mucho más amplias también en otros textos de disfrute, como hemos hablado, libertad del trabajo, ocio. Y además, no sé si os acordáis de una cosa, quiero contar una cosa, aunque me enrolle un poco más, que habéis escuchado a vuestros abuelos lo típico de te has vestido de sport. Pues suena aquello de te has vestido de sport, eso ya no se dice, porque hoy todos los chavales, que me voy a llamar chaval también, vamos a ensandar todo el día, pero vestirse de sport, ¿qué quiere decir eso? Porque me he quitado el uniforme de trabajo y me he vestido de manera, pues para disfrutar, me libero del trabajo, ya no voy a disfrutar, y a lo mejor llevo las zapatillas un poco parecidas a las de jugar al tenis, pero lo que estoy es quitándome del trabajo, porque estoy es con ropa para disfrutar. Bien, pues una curiosidad, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado la atención y leyendo esto me he dado cuenta de que iba por ahí el asunto. Bien, como hemos dicho, con la sociedad industrial que se va creando por el comercio, pues claro, se va a crear una sociedad industrial potente, va a haber grandes fábricas y claro, los cuerpos de las personas que trabajan en fábricas, las personas, porque no hablamos de cuerpos, las personas que trabajan en fábricas, bueno, a veces no los trataban ni como personas, vamos a tener eso en cuenta. Trabajan 18 horas, 15 horas, 20 horas, esas personas van a empezar a sufrir enfermedades y entonces es cuando es necesario pues recuperar el deporte, se van a desarrollar actividades deportivas nuevas. Y es cuando el olimpismo, a finales del siglo XIX, hace su aparición. Cuando el barón Pierre Coubertin, que lo conoceremos todos, en el año 1892,
1924, pues restituye también los Juegos Olímpicos, que se van a celebrar en Atenas en 1896. Es curioso porque el barón Pierre de Coubertin es conocido como un humanista, ¿no? Y como un pedagogo, pero tampoco tuvo muchos empachos cuando se hizo la Olimpiada de 1936 con Adolf Hitler, no tuvo ningún empacho en apoyarla. De hecho, las Olimpiadas de 1936, si ustedes han visto el documental de Leni Riefenstahl, Olimpia, que por cierto está en YouTube gratuito, se puede ver, ahí se puede observar cómo se reproduce la dicotomía de las Olimpiadas antiguas, de bárbaros con griegos, se va a reproducir en arios y subhombres. ¿Y cómo se ve? Porque está todo plagado totalmente de simbología de tipo aria, que lo que está simulando es Alejandro, está emulando a Alejandro y al héroe Aquiles. Entonces él lo que está queriendo decir es que la raza aria es una raza superior, pero les va a salir fatal la jugada, porque lo recordarán también que un muchachonero, Jesse Owens, que viene de Alabama, con 22 añitos, ganó las 4 medallas de oro y fue el primer atleta a ganar 4 medallas de oro. Entonces Adolf Hitler, al parecer, cuenta la anécdota, que no quiso saludarlo, y como no quiso saludarlo y no quería tampoco que se notase mucho, ¿no?, cogió y dejó de saludar a todos, ya no saludaba ni a los propios alemanes, así que le formaron las Olimpiadas. También hay que decir una cosa, que es curioso, porque lo digo un poco por los temas de racismo asociados al catolicismo. En España el racialismo científico no se dio tanto, pero cuando llega Jesse Owens a Estados Unidos, pues tiene un problema, no encuentra trabajo, no tiene que dedicarse a correr contra caballos para ganar dinero, no le deja sentarse en autobús con la gente blanca delante del autobús, tiene que ir detrás. El presidente Roosevelt no le recibe, no le hacen un homenaje hasta pasados 2 años. Eso ahí lo dejo, ¿no?, para que cuando se habla del racismo en España, pues nos lo hagamos mirar. Y también voy a dejar otra perla, que el equipo, no sé si se acuerdan, el equipo francés hizo el saludo nazi, cuando pasó delante de Hitler, cuando se abrieron las Olimpiadas, hizo el saludo nazi. Eso por si acaso no lo recuerda la gente, ¿bien? Bien, pues bueno, las Olimpiadas nazis, y con el deportivismo soviético, que hacían una especie de Olimpiadas que eran paralelas, las espartaquiadas, que se conocían, pues claro, el olimpismo cogió un cariz que era un cariz político, y al parecer este cariz era incompatible tras la Segunda Guerra Mundial con el imperio emergente, que es el imperio de los Estados Unidos. Pero yo voy a sostener aquí que eso es una apariencia falaz, y luego voy a decir por qué es una apariencia falaz. Bien, cuando termina la Guerra Mundial, tras la Guerra Fría, pues el olimpismo se va a convertir en una filosofía de vida, en un humanismo deportivo. Y entonces el atleta se va a convertir en un modelo de hombre que va a alcanzar el sentido en su vida, lo va a alcanzar a través del deporte, y esto se debería extender a toda la humanidad. Entonces es cuando todas estas democracias de mercado pletórico, que estamos bajo el paraguas de los Estados Unidos, bajo el sistema que los Estados Unidos, pues digamos que ostenta como garante, pues estos gobiernos van a empezar a hacer campañas publicitarias y apoyo muy potentes hacia el deporte. Y es a partir de entonces cuando se va a democratizar el deporte. Las ciudades se van a llenar de gimnastas o de atletas soteriológicos que buscan su salvación en el deporte, es decir, que van al gimnasio todos los días. Yo soy uno de ellos, lo voy a decir. Además, ahora me voy a insultar a mí mismo, lo voy a decir. Para que vean lo que quiero decir. Esto se democratiza, y además se ve muy bien, porque ahora tenemos gimnasios low cost, que uno, si en vez de ir a tomarse un cubata a las 3 de la mañana, pues se puede ir a un gimnasio low cost a hacer deporte a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana y lo que quiera. Hay categorías de competición en muchos deportes para gente de 50, de 40 años, que ya no estamos ni para coger la garra. Yo no he llegado, pero en fin, que es lo que se ve, ¿no? Bien, estos gimnastas soteriológicos, lo que concluimos desde el materialismo filosófico, y por eso digo que me voy a insultar, se imbecilizan. ¿Y por qué se imbecilizan? Porque cogen una abstracción de su implantación política. Hay muchos de ellos que piensan, cuando ven las Olimpiadas o cuando ven un mundial de fútbol o cuando ven algo así, piensan que es una fiesta de la humanidad. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que está ocurriendo ahí es una lucha entre naciones. Es una lucha entre naciones por el medallero. Y entonces el imperio o el país que más medallas obtiene, lo que está diciendo es que su educación y su cultura es superior a las demás. Y además, no sé si lo recuerdan ustedes, que en las últimas Olimpiadas el equipo olímpico ruso pues fue eliminado casi en su mayoría porque les pillaron por doping. O sea, fíjense ustedes, si Rusia no quería llevarse medallas y quiere ser todavía emergente después de la caída del telón de acero, que sigue todavía pues en ello metido. Y además, no sé si recuerdan la película de Rocky en los años 80, como el que se dopaba era el ruso, Iván Drago, y Rocky no se había dopado, entrenaba con troncos. Ahora estaba fuerte, que eso no era normal. O sea, es una cosa que eso no se lo cree nadie, ¿no? Bien, lo que sí que vamos a reconocer
desde el funcionalismo, es el funcionalismo que tienen este sistema de que haya gimnastas soteriológicos. ¿Por qué? Porque este funcionalismo lo que hace precisamente es salvar a estos gimnastas de caer en la droga, de la delincuencia, y por otro lado lo que hace es una cosa muy importante, y ahí está la implantación política. Lo que hace es alejarlos, por ejemplo, de movimientos religiosos o movimientos políticos que pudieran significar la subversión del sistema que está establecido, y los mantiene dentro de su condición de votantes y electores consumidores que se dan en el mercado pletórico, en las sociedades del estado del bienestar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, en el año 1990, Juan Antonio Samaranch, que ustedes lo conocerán, español, que era presidente del Comité Olímpico Internacional, pues dice que el olimpismo es una filosofía de vida y que, bueno, nosotros decimos que es más bien una ideología y que está unida a la educación y a la cultura del esfuerzo. Esto no nos tiene que extrañar demasiado, porque su protector, que también fue presidente del COI, que se llama Avery Brundage, lo que ligó fue el olimpismo al amateurismo. Pero esto es otra apariencia falaz también, porque los atletas olímpicos, si se fijan ustedes, lo que están es en un régimen de entrenamiento que no podría soportar cualquier persona, en centros especializados, retirados totalmente de la vida normal y en su periodo de formación, que podría ser una formación de instituto o universitaria, dedicándose al deporte. Y esto en realidad, en gran medida, en gran proporción, a ellos los va a condenar durante toda su vida a tener que trabajar en algo relacionado con el deporte. O sea, esto de un amateurismo está muy pillado por los pelos. Aunque él quisiera demostrar con lo del amateurismo que realmente era algo humanista, esto no está tan claro. Esto habría que verlo como una apariencia falaz, bajo mi punto de vista. Bien, caída Rusia y caído el telón de acero, y en el año 95 el Comité Olímpico Internacional va a decir que el deporte es un derecho humano, que es un derecho humano. Además tiene mucho sentido que lo diga ahí, porque claro, los derechos humanos que han sido propugnados por los Estados Unidos principalmente, pues claro, ya una vez caído el otro imperio que digamos estaba en pugna, pues era el momento de adherirse como derecho humano a los deportes. Y en el año 2011, en la Carta Olímpica, los principios fundamentales del olimpismo, en el artículo 4 ya aparecerá reflejado. Dirá que la práctica deportiva es un derecho humano. Bien, con esto más o menos he hecho un repaso de la esencia evolutiva del deporte hasta ahora. Y entonces, ¿qué es lo que queremos decir a partir de aquí? ¿Qué es el deporte para Gustavo Bueno? Para Gustavo Bueno el deporte va a ser una forma de conducta humana que se conformará en el proceso de evolución de presapis al sapis y que por este motivo no se puede dar a escala precisa zoológica o humana. Y además va a decir otra cosa, que cualquier definición filosófica esencial que se intente hacer de manera histórica de deporte no va a ser una buena definición, va a ser una definición que no va a ser correcta. Y es más, va a decir que cualquier definición de deporte, aunque no fuera filosófica, que pretenda englobar a todas las disciplinas que sean deportivas, es una definición anómala. ¿Y por qué va a ser una definición anómala? Porque la definición de deporte se entrecruza continuamente con ideas filosóficas, como son la idea de humanidad, como son la idea de ocio, como son la idea de cultura, la idea de educación, la idea de derechos humanos, con lo cual la definición de deporte solo va a poder ser una definición filosófica. Bien, dicho esto, quiero comentar que Bueno en el ensayo hace unas definiciones, o sea, establece unos patrones, establece una clasificación para el tipo de definiciones que hay dentro de, pues, como hemos hablado antes, campos categoriales como la historia, la antropología, pueden dar una definición, o un fisiólogo, un filósofo, y entonces establece una clasificación para ver qué tipo de definiciones hay. Yo eso no lo voy a explicar porque, claro, entonces ya esto sería un monólogo y no sería un diálogo, bastante hablado ya. Así que con esto, simplemente les doy las gracias por escucharme y les dejo para que ustedes digan lo que quieran y espero que les haya valido esto para que puedan iniciar una conversación que esté aquí interesante para todos. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues si alguien quiere hablar, Carlos. Nada, pues felicitarte porque está muy bien explicado. Y como con esto. Sí, porque para que... Bueno, ¿Y tú no? Sí, yo estaba muy alto. Pues que nada, que... Ahora, que precisamente la primera parte del libro que dices de las definiciones es pues lo más interesante. Para el que sea así un friki de la filosofía, pues es lo que más llama la atención, que se pasa páginas y páginas hablando de definiciones, de diferencias específicas y este tipo de cosas. Y entonces, pues nada, yo no sé qué voy a decir. Sí, a mí lo que me llama la atención del libro es que, precisamente por la cuestión de las definiciones en el deporte, es que una cosa no se puede,
precisamente con el tema de con las esencias porfirianas que has explicado, que al ser un fenómeno, como dices tú, pues histórico-político, ¿no? Las Olimpiadas al principio, pues que no se puede explicar de sí mismas. O sea, por ejemplo, que no hay nada que se pueda explicar de sí mismo. Salvo en las categorías cerradas de las ciencias, pero fuera de las categorías cerradas no hay nada que se pueda explicar de sí mismo. Eso es un mito completo, es un mito aristotélico. Y entonces solamente se puede explicar el desarrollo de una cosa, estas ejemplos lineales que tú dices, en función del contexto. Entonces el contexto es la clave para ver cómo, entonces en el caso de los griegos, ¿qué contexto tienen? Pues el contexto son los bárbaros. Entonces estos fenómenos como las Olimpiadas, estos rituales y todas estas cuestiones políticas, pues si no se hace referencia a los bárbaros, no nos puedes explicar. O sea, no se puede explicar de una cosa interna, o los dioses, que también las hablado de ellas, ¿no? Entonces, en el cristianismo, ¿por qué se deja de entender esto de las Olimpiadas como el tema de los dioses? Pues porque ya en Roma ya se elimina la diferencia de griegos y bárbaros. Ahí ya no, ahí ya el contexto desaparece, pues es decir, la calle y la universalización de los derechos y todas esas cuestiones. Y entonces, claro, que sea esto una filosofía, pues, bueno, ahora todo es una filosofía, ¿no? O sea, cualquier cosa es la filosofía es como estaría hablando, ¿no? Pues, lo que pasa es que como en esto, que tanta gente, es un fenómeno tan espectacular, que todo el mundo está aprendiendo deporte, ¿no? Llama más la atención, ¿no? Que en realidad el último libro de bueno, porque el anterior ya está escrito antes, en 2009, por ahí. Que aparte fue otra cosa de Platón, ¿no? Platón con el tema del fútbol y todo esto, se ve que le tenía encargado el asunto del deporte. O bueno, más bien el esto del fútbol. Lo que pasa es que bueno, yo creo que eso no daba de sí, ¿no? Si no es, el deporte sí, el deporte ya es una cuestión que tiene otro calado. Aunque en realidad, no sé, eso ya es cosa de estadísticas, ¿no? Que se ve más en mundiales o las Olimpiadas o que llega más en estas cosas, ¿no? Pues nada, enhorabuena. Y pues muchas gracias a Luis Carlos, que a mí de la enhorabuena a Luis Carlos, pues para mí es lo máximo que me puede pasar hoy, ¿no? Hombre, eso es para mí importantísimo. Pero bueno, eso es algo personal, así que tampoco estamos por hablar de otras cosas, ¿no? Bien, que claro, lleva razón que el tema de las clasificaciones que hace bueno es muy interesante, pero quizás era un tema muy engorroso. Si tenía que andar explicando cada clasificación y poniendo ejemplos, quizás iba a ser demasiado engorroso, y esto quizás era un asunto, vamos a decirlo, bajar más a lo mundano, ¿no? A lo que todo el mundo conoce, y quizás pues hablar más el espectro de gente que le puede interesar el tema, y luego pues hacerse con el libro y mirarlo. Y además pensé que quizás en el ejercicio aquí, mientras que hablamos, pues se puede ejercitar precisamente las clasificaciones en el momento que se hagan alguna serie de preguntas, por lo cual pues también tiene su interés ejercitarlas y no solo plantar ahí una clasificación una por otra que a lo mejor aburre a la gente, ¿no? Y luego muy interesante lo que hemos hablado del cristianismo. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, que Caracalla, coge el emperador Caracalla y extiende la ciudadanía romana a toda la gente del imperio. Claro, eso es importantísimo. Son todos ciudadanos romanos, eso no hay que olvidarlo. No, ahora no es gentiles, no, son todos ciudadanos romanos, eso es súper interesante. Y luego al respecto de las esencias, es una cosa que a mí me tiene un poco siempre dándole vueltas a la cabeza, y bueno, pues es un asunto que desde el curso de filosofía del año pasado que iba sobre literatura, pues le está dando muchas vueltas. Y al leer este libro de la filosofía del deporte, pues me di cuenta de una cosa, que efectivamente con la literatura nos pasa lo mismo. Si no hacemos, precisamente no cogemos una teoría de la esencia evolutiva, pues claro, no sé, es imposible entenderlo, es imposible entender la literatura. Como dices bien tú, pues no sería lo mismo, por ejemplo, en las ciencias que nosotros llamamos alfa-operatorias, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, pero bueno, que son capaces de establecer teoremas concretos, como el teorema de Pitágoras, que no es tan importante una esencia evolutiva, por qué Pitágoras lo hizo o lo dejó de hacer, simplemente ese teorema, una vez que está hecho,
no es importante en qué cultura no está. El teorema va a ser igual, lo haga Sergio Vicente, que es matemático, o lo haga yo. El teorema siempre va a ser el mismo. Sin embargo, una definición de literatura de deporte pues sí tendrá que ver mucho con el espectro evolutivo, social y cultural, y con la propia génesis que tenga en cada grupo, en cada grupo humano. Entonces, a mí eso es una cosa que le está dando vueltas, y este libro me ha sacado ahí de una toalleta, por decirlo de alguna manera. Así que estoy muy contento de haber hecho la presentación de este libro, porque me ha sido muy interesante para mí hacerlo. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues Ángel, yo te doy la enhorabuena también. Has estado muy preciso, ¿no? Has resumido el libro muy bien y me parece que has dado las claves. Pero sí que quería que comentases un poco más el tema de la esencia procesual. Cuando hablas de núcleo, cuerpo y curso, y que abundases un poco más el tema sobre todo el núcleo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el género generador a partir del cual podemos decir que se pasa del juego o de las conductas etológicas propiamente al deporte, ¿no? O el deporte es un concepto del siglo XIII, como has dicho, en fin, si se puede vincular de alguna manera el hombre, el ser humano, al deporte. ¿Qué importancia tuvo esa génesis del deporte? O también se podría decir a lo mejor que no hay una esencia del deporte, sino que simplemente lo que hay es relaciones históricas, ¿no? Es decir, depende de la época en la que estemos, damos una definición y son inconmensurables. Por ejemplo, podríamos decir que el ajedrez es deporte o no es deporte. Porque si decimos, no, depende del momento histórico. Claro, entonces no habría un criterio de marcación a partir del cual decir esto es deportivo y esto no lo es. Me gustaría que explicases un poco esto, a ver si nos puedes explicar un poco más a todo lo que estamos aquí. Bien, pues gracias por felicitarme. Y no te voy a poner a menos altura que Ricardo, porque a mí también. Claro, también oye, me enorgullece mucho que me felicites, claro, por supuesto. Bien, pues realmente esto que has dicho, el deporte es ajedrez. Vamos a empezar por el final. Pues bueno, esto fue una ocurrencia que tuvo Juan Antonio Samaranch, precisamente, que dijo: los deportes mentales. Bueno, ¿acaso el que juega al fútbol no utiliza la cabeza? Y no solo para rematar, sino que tiene que tener un conocimiento, una coordinación, no tiene que tener una táctica, una técnica, no tiene que memorizar unos movimientos que están relacionados con el deporte. Pues bueno, el deporte es ajedrez. ¿El ajedrez es un deporte? Pues depende, en el momento que nos demos, en el momento preciso que se pueda definir el deporte, digamos, en el momento histórico, cultural que sea, a lo mejor lo es o no lo es, dependiendo de esa definición. Por eso, quiero decir, esas definiciones serían erróneas, que es lo que dice, bueno, esas definiciones que serían en el momento cultural, porque realmente parten de una esencia procesual. Entonces, ¿cuándo se puede considerar que el deporte es deporte? Bueno, pues lo que está claro es que la caza que primitiva no era un deporte, eso estaba claro. La caza primitiva no era un deporte, la lucha primitiva no era un deporte. Cuando realmente se puede empezar a decir que hay deporte, aunque no se utilice el término deporte, es cuando hay unas medidas abstractas, se puede medir abstractamente una serie de comportamientos con una serie de medidas de peso, de longitud. Es decir, por ejemplo, en el año 1901 creo que el Marqués de Villaviciosa gana la medalla de tiro pichón, como deporte olímpico, ¿no? Cualquiera se cree hoy que el tiro pichón va a ser deporte olímpico, no lo pone, vamos, los animalistas les cortan el cuello a los del Comité Olímpico Internacional cuando ponen el tiro pichón. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que en aquel momento, pues sí, los organismos administrativos que muchas veces dan la definición de deporte de una manera díptica, esto y esto, pues decían que era deporte. Pero claro, lo más importante es que sí había una abstracción ahí, porque había una serie de puntos. Por ejemplo, las artes marciales. Las artes marciales hoy en día no son una pelea callejera moviéndote, no, eso es una pelea. Son una pelea que contiene, dependiendo del arte marcial, pero contiene una serie de puntos, hay un ceremonial, se lleva un tipo de traje, o no se lleva, con una serie de pesos, con una serie de tiempo, con lo cual yo creo que la clave un poco de cuando se puede decir es el origen político del deporte. Y el origen político del deporte solo puede existir en las ciudades. Y en las ciudades es donde se da ese valor abstracto. Y se da ese valor abstracto precisamente por esas formas de administración que tienen que ir cambiando y que van cambiando con la revolución de la producción de alimentos. Claro, evidentemente cuando alguien, como lo explica Luis Carlos en su artículo, cuando alguien iba a dar una parte de ganado, pues lo tenía que pensar con unas barras, y para eso previamente hacía falta unas básculas, y había un desarrollo tecnológico. Sin ese desarrollo tecnológico y esa abstracción es imposible que haya deporte. Eso es lo que yo puedo deducir de la esencia procesual del deporte. A partir de ahí, pues evidentemente, claro, habrá un momento en el que se le llame deporte
deporte claramente, pero porque a lo mejor va a coger otro tipo de derroteros. Los derroteros a lo mejor van a tener más que ver con el ocio, con la libertad con liberarse de, que es el deportar. Ya no son confrontaciones en vacío, son confrontaciones que se dan en la libertad de que me libero del trabajo, aunque luego el amateurismo sea realmente sea mentira, es un trabajo realmente que hacen los chavales de 20 años, vamos, es un trabajo tan claro como el que hacéis ustedes, que hacen cada día. Esa vamos, yo creo que por ahí muy bien, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, oye, si alguien me quiere corregir el asunto, me parece perfecto. Carlos Madrid. Pues nada, Ángel, felicitarte, yo también me sumo, es obligado a hacerlo, ¿no? Que has hecho una disertación muy interesante, libre, además muy didáctica en sentido positivo, o sea que muy bien. Y nada, a lo que estabais discutiendo, un detalle, ¿no? Que es interesante. Si no recuerdo mal, la primera medalla olímpica española es del Conde Deportiva Pichón. No sé si las primeras o las segundas olímpicas. Entonces, claro, ahí eso sería la caza. La caza no es deporte. Entonces, estamos de nuevo en esas definiciones procesuales donde con la idea de deporte pasaría algo parecido con la idea de arte, ¿no? Que en cada momento histórico va dependiendo de cómo evoluciona esa esencia, qué es deporte y qué no es deporte. Y con respecto y bueno, eso era el comentario con respecto a lo que estabais discutiendo, pero también quisiera aquí introducir pues que es verdad que este libro es el último libro original de Bueno, ¿no? Pero que tiene antecedentes en otros dos, ¿no? Que sea de una manera lateral, ¿no? Que a mí me parece que sería interesante señalar. Yo creo que efectivamente el acicate fue pues, Platón, ¿no? Que le trajo aquí, de hecho, a una conferencia con Valdano, y estuvieron mano a mano, y donde Bueno allí se centró sobre todo en el fútbol, pero más en una paz de Stuen, ¿no? Intentando criticar las teorías que no eran filosóficas del fútbol, ¿no? Recuerdo que él, pues frente a las tesis de Valdano muy bien dichas y tal, pues se criticó un poco las teorías psicológicas, ¿no? De que el fútbol es meter el gol en la portería, y la portería simboliza pues el portero es el padre, ¿no? Y la portería pues simboliza un poco el himen materno, ¿no? En fin, teorías freudianas que había por ahí, y entonces se hacía ahí un poco la teoría. Entonces, bueno, pues un poco se hizo la crítica muy irónica de todo este tipo de teorías. Pero yo creo que los dos pies estarían en el mito de la cultura, por un lado, donde también en algunos momentos señala hace cuestiones relativas al deporte, como por ejemplo que a día de hoy, si no recuerdo mal, señala que los himnos nacionales, el único sitio donde se siguen escuchando y la gente admite escucharlos, es en los partidos de fútbol, selecciones, donde ahí se ve muy bien la conexión que comentabais antes y que comentaba Luis Carlos, ¿no? De que el deporte hay que acudir al contexto, a un contexto político para poder entenderlo. No se puede entender desde una forma interna, ¿no? Como se podría entender, qué sé yo, en un teorema matemático, un teorema geométrico, pero el otro pie estaría yo creo en el mito de la felicidad, en la conexión con la felicidad canaria, que invade a la gente que hace deporte, de la que yo me excluyo, ¿no? Como porque el deporte, sobre todo en estos días que estamos viendo lo de Casillas y tal, pues se ve que hay el deporte la mala salud de hierro, ¿no? Y esto hay que decirlo, a día de hoy, cuando todo el mundo está corriendo todos los días kilómetros, ya veremos si son capaces de ponerse de pie con 50 años. Claro, es decir, son cuestiones que hay que también tener en cuenta. Y luego también el detalle que es interesante, y que esto me acuerdo en el curso Santo Domingo, que es, entonces, por cerrar este paréntesis, ¿no? Por un lado, un pie estaría en el mito de la cultura, en el mito de la felicidad, por lo cual no es este año tampoco que Bueno llegase a hacer un libro sobre el deporte, es decir, hay ideas que estaban ahí en Nuque que acaban saliendo. Y luego un detalle interesante, ¿no? También relativo a la definición procesual de deporte, recuerdo en el curso que se dedicó a la cuestión en Santo Domingo de la Calzada, Gustavo Bueno Sánchez pues sacó una serie de, aparte de sacarnos diferentes tipos de juegos olímpicos que había en Venezuela, los juegos indígenas o algo así, donde se veían las diferentes tribus venezolanas haciendo especie de juegos, pues de qué sé yo, lanzar una flecha contra un árbol o diferentes aparatos de la tribu, pues usarlos.
también contó cómo se cuentan el deporte de las encuestas, ¿no? Y las encuestas de, si no recuerdo mal, de quién hace deporte. Entonces, claro, una persona que simplemente hace ejercicio, andar por conservarse, ya le incluyen en la categoría de que está haciendo deporte, ¿no? Y entonces eso también tocaría con el tema que tú señalabas del amateurismo, ¿no? Y ese deporte que se ha extendido con una funcionalidad, ¿no? De que parece que cualquier persona que está haciendo deporte pues se pone en otro plano, ¿no? En un plano superior. Bueno, pues era simplemente por apuntar esos detalles. A ver, yo quería... No, simplemente al hilo de lo que ha dicho, que recordar que el libro justamente termina con el carácter soteriológico del deporte, es decir, es la salvación de la humanidad. Quiero decir que lo dice en plan irónico don Gustavo. También a propósito de, siempre recordaré cuando decía, yo iba paseando por la calle y de repente me viene una haciendo footing, mirándome, vamos, lo recordaba como algo espantoso, hablando claro. Y por último, que la renovación de las Olimpiadas con nuestro varón, recordar la fecha y al hilo de lo que habéis dicho del contexto bárbaro, pues que recuerdo que justo a finales del siglo XIX Europa estaba ya calentita. Es decir, ya se había, vamos, en 1914 empieza la Primera Mundial, o sea que a finales, en los 98, 96, ¿no?, que se reanudaron, pues que era como una idea de volver a la paz mundial, bueno, de reconciliar a las naciones europeas. Alemania acababa de nacer en el 70, Italia en el 70, estaban en el 85 repartiéndose África, y entonces era como esa idea de pacificar, de que todos los europeos participen de aquello tan maravilloso que eran las Olimpiadas, que se midan en Olimpiadas y no en guerra, pero vamos, la guerra vino volando. Yo me planteo una cuestión lógica. ¿Qué relación hay entre el juego y la idea de deporte? ¿Tiene una relación de inclusión, el juego en el deporte, o al revés, el deporte en el juego? ¿O tiene una relación de identidad, es lo mismo, juego que deporte? ¿O tiene una relación de intersección? Podríamos decir que hay juegos que son deportes, pero deportes que no son juegos y viceversa. Pues no sé, me ha surgido esta cuestión. Por ejemplo, el tute, bueno, pues, a ver, la verdad es que esto es un asunto en el que debería profundizar mucho más, la verdad. Pero sí te puedo decir alguna cosa. Y volvemos a lo mismo, asunto. Todo depende un poco de la situación y de las administraciones lo que digan, porque, por ejemplo, Juan de Mariana, cuando escribe la institución del rey, pues habla, por ejemplo, de que el rey tiene que practicar actividades premilitares, entonces habla de la lucha, pero también habla que tiene que practicar el juego de pelota, con lo cual, ¿qué quiero decir? Que los están por lo menos interseccionando. Identidad, pues yo creo que la identidad es una identidad que depende más bien del momento, o sea, es lo que hablamos, del momento histórico-cultural que se dé. Porque una cosa que pueda ser un juego, por ejemplo, el juego de pelota vasca, ¿no?, es un deporte en el País Vasco, está tratado como un deporte en el País Vasco, por ejemplo, y sin embargo no lo hacen olímpico. ¿Por qué? ¿O por qué quitan el tiro a pichón de los Juegos Olímpicos? Entonces son decisiones totalmente administrativas, o sea, que no tienen ningún políticas, ¿no? Claro. Luego te puedo decir, por ejemplo, que cuando se toma el término de portale del francés, se toma en Inglaterra, y tú ves el New English Dictionary, que es del año 1500 y algo, no recuerdo el año, y habla del deporte como juegos que se celebran al aire libre. Juegos que se celebran al aire libre. Bueno, sí, con una intención, por supuesto. Cuando juegas es que no estás trabajando, lógicamente. Cuando no estás trabajando, puedes jugar,
no está desligado el juego del deporte en ningún momento. O sea, hay una intersección mínima. O sea, hay una intersección mínima y una intersección. Ahora bien, ¿cuál es la decisión? Pues yo creo que es una decisión más bien de las administraciones. Es que lo tengo que decir así. Vamos, las administraciones en este caso ahora mismo, de hecho, lo ha dicho por cierto Carlos, o sea, Ministerio de Educación y Cultura, de Cultura y Deporte. ¿Por qué no meten el Ministerio de Economía y Deporte con el dinero del deporte? Que no vea lo que cuesta una zapatilla de CrossFit. Me he comprado unas que me han costado 100 y pico euros, bueno, me deja ya no mira. Te quiero decir que no lo meten en el Ministerio de Economía, no, lo meten en el de Cultura. Hay una implicación con la idea de cultura evidente, con la idea de educación evidente. Entonces, ¿y los juegos? Los juegos están implicados en la educación también. ¿Cómo se le enseña a los niños? ¿Cuándo? Entonces, claro que hay intersecciones claras. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay unas decisiones administrativas que, por supuesto, que están determinando que unas cosas sean llamadas juegos, otras deportes y otras no. Ese es mi parecer, puede ser que esté equivocado. Pero bueno, Mercedes seguro que nos puede ayudar porque ella es licenciada en actividades físicas de deporte, así que seguro que puede decir. Yo quiero decir una cosa con respecto al juego y deporte, y otra a Carlos, y otra a ti, una preguntita a ti. No me permite. A ver, con respecto a juego y deporte, Coubertin dice que el juego no es deporte porque no tiene ni la idea de progreso ni la idea de riesgo. El progreso lo tiene como el entrenamiento y el riesgo, pues yo entiendo que quiere decir la competición, ¿no? Que lleva al cuerpo al límite, que es lo que decía Carlos Madrid, que entre no hacer nada y volverse un loco de CrossFit, del running, de lo que sea, hay un mundo. Yo ahí distinguiría entre actividad física, cuyo objetivo puede ser la salud, ¿no? El estar sano, pues combatir, no sé, el sobrepeso, el colesterol, todo esto. Y otra cosa sería el deporte que, según Coubertin, implica riesgo y yo creo que no es saludable. Entonces el juego no sería deporte y luego dentro del deporte, o más bien habría que distinguir entre actividad física, que es una cosa, y deporte, que es otra, que implica yo creo que la competición. Eso por ahí. Y una pregunta... Sí. Deporte de riesgo, o sea, habría deportes que no son de riesgo y deportes de riesgo. Entonces no se puede atribuir esta calidad de riesgo. No, claro, pero el riesgo, para hablar de deporte de riesgo, o sea, un riesgo más físico, de que si haces paralímpico te puedes caer y te puedes matar. Pero en el fútbol a lo mejor no te matas de una caída, pero sí que te, pues mira, casilla, ¿no? O sea, es un riesgo distinto, entiendo yo. O sea, uno es el riesgo de llevar el cuerpo al límite, o por ejemplo entrenar muchas horas al día, y otro sería el riesgo físico de que te caes de una montaña o llevas el y te matas, ¿no? Y ahora la pregunta que tengo yo para Ángeles, has dicho que si el deporte hay que explicarlo en un contexto concreto, ¿no? Actualmente, ¿cómo se podría definir el deporte y qué función crees que tiene, si es que tiene alguna? Bueno, Ángel o quien quiera responder. Pues claro, ¿cómo se puede definir el deporte? Como lo hemos definido, como un comportamiento humano que ha ido adquiriéndose del paso del sapiens al presapiens y ya está. Y que, por supuesto, podemos decir que hoy las administraciones son las que dan precisamente qué es deporte y qué no es deporte. Eso así para empezar se me ocurre. Eso para empezar. Segundo, lo que dices, la idea de progreso y de riesgo. Bueno, pues también le ha dado haciendo ajedrez un derrame cerebral a algún ajedrecista, O sea que, bueno, el riesgo puede ser riesgo tangencial, o sea, un riesgo tangencial, pero bueno, yo no lo veo tan claro. Y bueno, la idea de progreso, hay juegos que no son considerados deporte que probablemente exijan un progreso físico. Ahora mismo no se me ocurre cuál, el juego de la pelota, a lo mejor no es considerado deporte, pero a lo mejor hay juegos, o sea, yo qué sé, no sé qué decirte, ahora mismo no se me ocurre, pero probablemente hay un progreso físico, más de un juego que no es considerado deporte. El juego de saltar la comba, que es un juego de niños, ahora mismo se me ocurre. El saltar la comba, pues no está institucionalizado como un deporte. Se utiliza por ejemplo, el CrossFit, se utiliza... Ya, por fin lo han hecho. Claro, las administraciones se han dado cuenta que saltar la comba no solo era las niñas en el recreo saltando, eso les daba a las niñas un cardio que tenían pulsación por 20 pulsaciones por minuto, como indural, tenían las niñas dándose la comba. Yo lo que quería decir aquí del progreso y del riesgo es para distinguirlo del juego. Sí. Pero el deporte es más que eso. También tiene que implicar una actividad muscular intensa, por eso yo entiendo que el ajedrez no lo es. Esa definición queda Coubertin y con la que yo estoy de acuerdo, no sé si hay otra. Sí, el problema de las definiciones de entornos raros específicos es que son definiciones que son por filiadas. Entonces ahí pues con estas cosas como son tan indefinidas, pues cada uno pues pone su determinado modo, ¿verdad? Hace una serie de proposiciones que sí, que van sumando, pero que agotan el tema, pero no se puede saber, ¿no? Entonces
el verlo como un fenómeno histórico, político, pues nos libra de esos problemas de zarzarnos ahí, dónde está la clase y la clase pertenece y si hay otra intersecciones o no. Aquí lo interesante de esto del deporte, que no tiene los juegos, es que que da sentido a la vida. O sea, que, vamos a ver, que este que decía de los imbéciles, llamaba, los imbéciles. Lo cogió del libro, no sé yo. Imbécil es el que necesita apoyo en otro, ¿verdad? Entonces, que el que necesita una callada para imbéciles, entonces a lo mejor vive por ahí, pero es decir, alguien que necesita dar sentido a su vida. Y entonces, pues es que puede ser otro cualquiera, como el caballo. El caballo que habla de entonces, la cuestión es el sentido de la vida, que es ahí, yo creo que es el asunto. ¿Cómo es posible que el deporte haya adquirido esta universalidad? Y yo creo que es precisamente por el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano, el regreso de todas las estructuras estas, o sea, igual que antes para definir el hombre se regresa al alma, que no existe ni nada de eso, pero es un regreso que supone que es lo que nos hace humanos, eliminado o puesto entre paréntesis este tipo de entidades, por lo que está clarísimo y lo más positivo es el cuerpo. Esto es lo que nos hace, es lo que nos unifica al género humano, que tenemos cuerpos y bueno, perfectamente especificados. Y entonces, claro, desde otro punto de vista, esta filosofía del deporte pues es ridícula, porque la importancia que tiene el cuerpo no está en el resultado de sus operaciones. No, el resultado de las operaciones. Cuando es coordinado, etc., cuando interviene M3, que son estas medidas, estos metros, los padrones, los instrumentales, todas estas cuestiones, es en función de las operaciones. Pero claro, unas operaciones de un sujeto que se dedica a mover repetitivamente durante horas una máquina o un peso, pues es lo más absurdo que puede existir. Vamos, las cosas... vamos, quiero decir, yo no puedo insultar, pero vamos, estar 5 o 6 horas haciendo eso, no listo, ¿no? Porque digo, ¿qué estás pensando, no? O sea, entonces, eso es lo que a nosotros nos llama la atención del asunto, ¿no? Que sale una filosofía, pero es una filosofía ridícula, es decir, es volver otra vez a las tesis, pues estas corporeístas, la esencia del ser humano es cuerpo, y eso es falso. La propia esencia del deporte implica una serie de normas y tal, M3 y M2, que son proyectos, etcétera, etcétera, que vas a hacer por ejemplo, de salud. Pero vamos, ahora mismo es el sentido de la vida. Hay mucha gente que yo conozco que el fin de semana lo pasa jugando al pádel o horas y horas y horas y competiciones y otra cosa. Llenar el ocio del consumidor satisfecho. Bueno, toma. Que solo una cosa sobre la definición, que a mí me parece que sí, que decir esto de que, bueno, no se puede dar una definición porque no se puede dar una definición en términos de género, diferencia específica porfiriana, eso es un poco luchar contra un espantapájaros en realidad, porque quizá no se tiene que dar ese tipo de definiciones para así poder precisar un poco el concepto, si es que tenemos un concepto de deporte. Yo creo que lo tenemos, porque hay cosas que no llamaríamos deporte de ninguna manera, hay cosas que sí llamaríamos deporte, quizá con términos sinónimos si los hay, pero yo creo que si tenemos un concepto de deporte más o menos determinado, puede ser vago, y quizá lo que podemos discutir es, como yo creo que apunta Mercedes, condiciones necesarias para que algo sea deporte, por ejemplo, las puede haber, condiciones suficientes, si las hay, quizá no podemos llegar a una definición total, pero sí podemos precisar un poco el concepto y puede tener utilidad práctica para decir qué cosas, por poner dos ejemplos de esto que se podría disputar. Esto de que tenga que implicar M3 y las medidas, bueno, alguien que tiene la costumbre de subir a la montaña todos los días, por ejemplo, pero no sé que no me entra nada, simplemente sube, porque yo sé, tendrá los motivos que tenga, eso yo creo que lo podríamos llamar deporte, pero no es obvio que involucre la medición que se involucra, por ejemplo, quien quiere medir cuánto tiene el salto, no sé qué, o la distancia que ha recorrido el jabalí, estas cosas. Entonces, yo creo que lo podríamos llamar deporte sin hablar de medición, así que esta involucración de M3 quizá no es una condición necesaria, tal vez. Otra cosa también, lo de que el sentido de la vida, eso parece ser una cosa un poco subjetiva, ¿no? Porque
alguien puede hacer deporte, lo del pádel, ¿no? Por otras razones distintas que no sean el sentido, que no tenga esa especie de filosofía sobre lo que está haciendo, ¿no? Entonces, quizás se puede disputar condiciones necesarias para lo que sea deporte, para acotar un poco el concepto, sin tener que llegar a una definición de género diferente específica. Vamos, yo creo que sí se puede hacer, pero bueno. ¿Alna? Bueno, por ejemplo, me parecía sorprendente lo de que la competición ha sufrido, creo que la montaña no está compitiendo, puede competir consigo mismo. Es actividad física. Yo creo que sería actividad física, que eso sí que hay que entrar en una diferencia entre el ajedrez y el running. Eso En el sí ajedrez no hay actividad física, o sea, no otra que no haya, por ejemplo, escribiendo, ¿no? Pero aquí hay un problema, se plantea un problema, que son las definiciones que da que llama llama definiciones pseudocientíficas, porque lo que está poniendo es el cuerpo como un núcleo del deporte, y no puede ser, porque tú no puedes explicar que a través del esfuerzo físico se dé el deporte, porque hay otras circunstancias materiales que están fuera del cuerpo que están determinando qué es deporte y qué no es deporte. Claro, pues no sería Entonces eso no puede ser simplemente, o sea, lo que define el deporte no puede ser el esfuerzo físico simplemente, porque entonces lo podría ser, como hemos hablado antes del diálogo, pues se podrían establecer pues, las olimpiadas de cortar troncos, o de con el azadón, o yo qué sé, o de correr por el pasillo de tu casa, por decirlo de alguna manera, que también cansa mucho. Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor se puede dar la circunstancia de que el cuerpo, pero hay otras circunstancias que tienen que existir para que pues, se pueda dar una definición de deporte, y aún así, aunque diéramos una definición acotada, diciendo, pues es esto, tal, sería de hípica, sería igual, sería diciendo este deporte, y el otro no es deporte, y tendríamos que hacerlo así. Luego nada, que me emociono y empiezo a mover la mano, y bueno, pues os pasó esto. Luego os quería leer una cosa de Platón, una frasecita corta, ¿no? Que habla de la cosmética, porque creo que está muy al uso esto hoy con el tema de la cultura del ocio, ¿no? Y de la juventud. Entonces, ya Platón en el Gorgias ya está aceptadísimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, os paso esto y luego si tengo tiempo lo leo. Muy rápidamente, con respecto a lo que discutíais entre el juego y el deporte, ¿no? Yo creo que entre las dos ideas hay una sincropía, hay partes que están en partes y otras que no, pero el juego mantiene una escala etológica. Los gatos juegan, los gatos no hacen deporte, entonces yo creo que esa es una distinción fundamental. Esto lo señaló Íñigo Ongay en el curso allí, me parece que era necesario recuperarlo, ¿no? El juego sigue estaría casi como un género generador de la idea de deporte, es decir, estaría en esa junto con la guerra, la caza, también estaría el juego, ¿no? Y no sé, quiero recordar que bueno, hasta lo llega a mencionar, no lo recuerdo bien, pero creo que sí. Entonces el juego mantiene todavía una dimensión etológica, mientras que el deporte ya nos mete en una dimensión antropológica, en el sentido ¿no? de que los animales juegan pero no hacen deporte. Y con respecto a lo del deporte que discutíamos, si hay condiciones necesarias, suficientes, yo creo que dar una definición, en el fondo lo de condiciones necesarias suficientes se puede prácticamente reformular como una definición porfiriana, con lo cual yo creo que no avanzaríamos nada. Si uno quiere una definición de ese estilo, pues yo tengo la definición de lo que deporte, igual que está la cultura circunscrita, deporte circunscrito. ¿Qué es deporte? Las competencias que caen en el Ministerio de Deporte. Y ahí ya no hay duda, tenemos una serie de listas y si está en la lista del deporte y si no, no. Si uno se acoge a una definición evolutiva, plotiniana, pues entonces efectivamente la idea ya tiene pues, un entorno, un dintorno y esas partes siempre pueden ser más o menos borrosas. Pero aquí también de nuevo sacabais el tema del ajedrez, ¿no? Pero otro ejemplo que yo creo que hay que tener es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es deporte. Las motos, claro, ahí ya entraríamos en una cuestión que es mucho más complicada porque diréis, sí, el cuerpo es importante, sin duda, pero si el coche no funciona, Fernando Alonso no gana. Ángel, me sumo por supuesto a las felicitaciones. Es que eso es un tema amplísimo que dio para una semana de curso. Y es que salen muchísimos temas, y uno de los temas que yo creo que todavía no ha salido, pero que estáis a punto de sacar, es también el de la aristocracia griega, democracia actual, y la televisión. Entonces, cuando me parece que ha sido tú, Sergio, que preguntabas cuál sería no sé cómo lo has expresado, pero dame una definición de deporte, y actualmente yo creo que la televisión es importantísima.
De hecho, yo creo que si la televisión desapareciera, bueno, las Olimpiadas desaparecerían, yo creo, porque es una forma de propaganda. Y además con la paradoja de que empieza todo con una ceremonia como muy bonita, de mucha paloma, de mucha cosa, pero luego lo que va uno es a medirse. Y no es tan muy distante la Olimpiada actual de la del 36. Ahí está. Y le paso la palabra a tu padre. Ese señor es mi padre. No me va a quedar todo remedio que felicitarlo. Pues yo digo, también te felicito porque si no, no sería otra cosa. Muchas gracias, Pablo. Así que nada, lo has hecho muy bien. Pero bueno, sí. El tema principal, en la medida de lo que estábamos hablando de deporte, yo creo que en esta vida todo es subjetivo y todo es filosófico, es decir, todos tenemos una filosofía de vida, todos nos adaptamos a un tipo de filosofía materialista o no, pero cada uno tenemos un proceder y una filosofía y luego los puntos de vista que se acoplan. Se acoplan. Es subjetivo cómo vemos las cosas, es decir, cada uno podemos dar una interpretación diferente de qué es lo que ocurre y qué es lo que hay. Para mí, importante, siempre, deporte, ¿qué es? Siempre que existe una competición, aunque estemos jugando, cuando juega un equipo contra otro, los niños, y echan pies para elegir a sus componentes, lo que quieren es ganar el partido. Hay competición, eso es deporte, hay unas medidas, se puede medir, se puede ganar, hay puntos, hay goles, eso es deporte. Lo otro es un juego, y un juego es cuando no tienes ningún ánimo de ganar, cuando estás echando una pachanguita que te da igual que sean 2 que 3, o sea, cuando al otro te estás subiendo encima de él, es decir, eso es otra cosa. No, también hay juegos que se compiten, el juego de la oca, ¿quieres ganar? Sí, los juegos no, también hay... es una competición, vamos a ver. Pero está el objetivo de ganar. Siempre, claro, pero luego vamos a la otra parte. ¿Cuándo se concede? Cuando es administrativamente, se está concediendo la categoría de deporte. Se está concediendo un valor a una cosa determinada, pero siempre con un ánimo de competición. Lo que decía Paloma hace un momento, efectivamente, las Olimpiadas de ahora es fútbol, en la cual hay entre cada 1000 historias políticas incluidas. Es competición pura y dura. Y una cosa es competir a ese máximo nivel donde tienes que ir a un sitio de alto rendimiento, no va cualquiera, ni nadie lo soporta, o sea, lo soporta quien lo soporta. Y otra cosa es los que practicamos una actividad física, que es bien diferente, creo que aquí hay pocos deportistas. Y te subes en una máquina una hora, moviendo una máquina elíptica que vale de mucho, porque si no yo no entraría por esa puerta, eso lo garantizo. O sea, yo engordo de forma exponencial y sí, o sea, yo en una semana puedo coger 7 kilos, no hay ningún problema. O sea, y además está testado, dicho. Y te subes ahí y utilizas ese movimiento físico y dices, ¿qué haces ahí? El tonto, no. Estoy organizando ideas, me dejo llevar por esa que ya no me supone ni un esfuerzo y utilizas tu cabeza para otras cosas. Igual estás haciendo análisis en ese momento de qué es lo que tengo que hacer, pues no sé, en tu trabajo, cómo organizar esto, cómo desorganizar aquello. Es decir, no siempre que se está haciendo un ejercicio repetitivo estás perdiendo el tiempo, estás haciendo eso y aparte es necesario tener una actividad física. Es necesario, por lo menos para algunos, porque si no, al final, pues seremos todos, nos quedaremos con los músculos caídos, no tendremos proteínas, estaremos todos hechos una fiesta, o sea, aunque sí tengo que dar razón, creo que a Carlos, cuando ha dicho, ya veremos si todos estos que practican el deporte con tanta intensidad, con 50 años se mantendrán en pie. Yo tengo que dar la razón, yo soy parte de un grupo en el cual se hace deporte, se ha hecho deporte con mucho exceso y actualmente todos están operados de cadera, de no sé qué, de lesión, es decir, algo de eso sí que hay, cuando se abusa, pero claro, entrenas a un nivel alto, ahí está el tema. Entonces, bueno, yo lo que quería un poco dejar claro que para mí deporte, la definición entre deporte y tal es cuando entra en sí la competición, cuando todo es medible y cuando las administraciones quieren dejar que esto es deporte y esto no. Siempre y cuando en la actividad física se mueva algo del cuerpo, y físico incluye el cerebro, que unos dicen que es un músculo, otros dicen que no. Pues si mueves un músculo, lo ejercitas y lo mueves y lo agilizas y lo trabajas, pues creo que podría entrar dentro de
de la cuestión del deporte también. O sea, ajedrez sí, luego la administración que haga lo que quiera. En fin. Algo. Nada, Ángel, que muy bien, ¿eh? Te lo paso por aquí, te van a hacer preguntas. Yo no te pregunto nada. Luego en casa ya lo liamos. Bueno, pues gracias por mi parte también y me vais a permitir que cambie un poco de tema, pero me parece que este deporte a día de hoy es excesivamente relevante, sobre todo por un debate que quizá puede interesar o que esté interesando, pero sobre todo con algunos alumnos, por ejemplo, ese debate que existe entre si en los campos de fútbol tiene que haber o no banderas. Y yo creo que aquí es la idea de deporte como se entremezcla completamente con la idea de política. Y lo que me gustaría decir es que asumir que puede haber una especie de, voy a decirlo mal, de deporte aséptico, como algo totalmente ajeno a la política, es algo negativo, incluso pernicioso para los que asuman esa postura. Porque precisamente, bueno, yo soy los independentistas o aquellos independentistas que entiendan que porque haya banderas españolas no hay nada ideológico, peor para ellos y mejor para nosotros, porque que asuman eso quiere decir que todo lo que conlleva defender a España ya está implantado y se da por normal. Entonces, bueno, pues simplemente dejar este debate ahí en medio y decir que hay que dar la batalla incluso en el deporte por las banderas que hay y por las que no hay, porque en el momento en que asumamos que una bandera independentista en un campo de fútbol importa igual que una bandera de España, precisamente le estamos restando valor a la nación española, creo yo. ¿Me permites una acotación a eso? No, lo puedo sujetar porque a mí se me acopla. No me hace falta. Yo he estado en el palco del Nou Camp y hace muchos años no había tanta fuerza independentista como ahora. Yo estaba ya haciendo unos trabajos y estaba allí. Y os aseguro que el tema independentista estaba muy latente allí. Es decir, realmente la política estaba ya muy mezclada con el hecho deportivo. Es que siempre lo está. Totalmente. O sea, yo estaba allí y recuerdo que era un partido contra el Zaragoza y marcó el Zaragoza y no pude decir ni gol. O sea, me tuve que callar, porque aquello era total. Entonces está muy relacionada la política con el deporte, pero porque es un poco lo que ponía Ángel, la confrontación entre unos y otros. Es decir, ahora mismo hay una idea política que está resurgiendo o que ha estado siempre, o Dios sepa qué, porque eso también sería otra materia filosófica de muy largo, de una trayectoria larga, y bueno, pues es complicado. Bueno, simplemente acabar diciendo que me da miedo porque, bueno, el otro día, ayer, antes de ayer, con el tema del Barça, vi un vídeo del Chiringuito, creo que se llama, el programa de fútbol, y entonces muchos de los que se supone que no son independentistas, que se consideran españoles, bueno, el argumento que tienen para criticar el que haya banderas independentistas es que cuando hay banderas españolas, pues que eso no significa nada, porque eso es lo que no es independentista, pero nosotros no podemos traer eso. Es decir, que aunque haya una bandera, solo una, de independentista en un campo, pues hay que quitarla, aunque sea una. Creo yo. Hola, buenas tardes. Yo creo que un criterio para definir que pueda ser deporte o no es la categoría de deportividad, en tanto en cuanto esa que permite deslindar una actividad en la que se está realizando todos semejantes, en unas condiciones más o menos iguales y que gana el que de alguna manera desarrolla mejor la actividad, y en ese sentido es lo que yo creo que la gente normal entendemos que es el deporte. Eso pasa con la política también. Hay una competición, hay unos votos y un ganador, un perdedor, y eso tiene que ver con el deporte. O sea que ya, pero me refiero dentro de una actividad física o más limitada. No, ya, pero quiero decir que otra vez el asunto de definir es imposible. Porque definir es poner un fin, es cerrar, y eso es lo que yo creo que no se puede, porque es un mito. El deporte es un mito, no se sabe qué hay ahí. Ese es el problema. A ver si... Buenas, hola, enhorabuena por tu charla. Y nada, yo decir simplemente respecto a la idea de juego, pues yo he recordado el libro de Homo Ludens, que decía
decía que el ser humano se diferencia del resto de los seres vivos porque es un animal que es capaz de jugar. Pero él decía que los animales no juegan porque el juego implica una serie de normas pactadas y no tiene una finalidad práctica. Sin embargo, los animales juegan para cazar, luego para algo que le va a servir en el futuro, ¿no? Y el deporte tiene el juego, es lo que, bueno, él decía, el ser humano no es un ser, no es un hombre, bien, no es un animal racional, como decía, no es lo que define, bueno, Homo sapiens, la definición de Linneo, la criticaba la de Bergson, creo que era, Homo faber, y él decía que lo que diferencia al ser humano del resto de los animales era esto, ¿no? Bueno, sin más, eso por lo que has dicho tú del juego, ¿no? De la idea del juego. Y es lo que cuando se habla de filosofía de deportes, normalmente se suele acudir a este libro. Se suele acudir a este libro, ¿no? Se habla de Homo ludens. Luego, también Ortega habló del tema del deporte, ¿no? Del deporte como una actividad en la cual cuando, bueno, pues es algo que ya también se han superado las necesidades básicas, creo, y es algo como que se hace ya como un sobreesfuerzo, algo gratuito, creo que era, no estoy muy seguro, y bueno, también esa idea yo creo que también está hoy en día implicada en la idea de deporte, porque la idea de deporte como una propaganda del buen funcionamiento y la buena economía, la buena marcha de un Estado, una propaganda respecto de un gobierno a su propia, un mensaje que se puede mandar a otras naciones y a la propia población, ¿no? de que marcha bien. Vale. No sé si casi que apaguemos el micrófono, que como tenemos la grabadora lo podemos montar, porque es que esto está pegando unos chillidos. No, ya está, yo creo que ya va a funcionar. Sí. Vale. Bueno, y nada, ya otra cosa más, ya que estoy. Otra cosa es que yo creo recordar un vídeo de Gustavo Bueno, porque el tema de la lógica de Plotino y de Porfirio, pues a mí es un tema que trato de entenderlo y me interesa. Y él, yo creo, no corregirme, que él decía que estaba la ontología del materialismo filosófico era más cercana a una ontología más cercana al Linneo, porque era un pluralismo discontinuista, en el que se dan discontinuidades y por lo tanto el evolucionismo, la idea de Darwin, que es plotiniana, pues peca de que hay momentos en los que no hay una continuidad, no se puede establecer una continuidad. Aquí empieza el ser humano, aquí empieza esto, y entonces también esto tendría que ver con la dificultad, creo yo, de entender el deporte actual con este desarrollo histórico, porque yo creo que igual aquí ya hay otras implicaciones, también deporte como espectáculo, como mercado, como ocio, como salud, o sea, entonces ya... Un mito, claro. Por eso nosotros lo que hacemos, una de las cosas más que hay que hacer a la hora de gestionar todas estas ideas, para antiguas, pero no porque cada uno tenga su opinión, porque cada uno tiene su opinión, pero no valen todas lo mismo. Eso es lo que nosotros no valen todo lo mismo, porque entonces no sabes de qué se habla. Claro, entonces se pierde esto es el subjetivismo puro. Ya te da igual hablar que no, porque cada uno tiene sus ideas. Entonces lo que hacemos es referirnos a instituciones concretas, porque si no, la pérdida es absoluta de plano, pero completa, y entonces uno dice una cosa y el otro opina otra cosa, yo creo que lo miro por aquí, y ese es el problema. A instituciones concretas, entonces en este caso es el olimpismo. ¿Esto es una institución? Sí. ¿Es una institución mundial? Sí. ¿Es una institución concreta? Sí. ¿Aparece en tal punto? Sí. ¿Tiene una serie de textos que van en esta dirección? Eso es el asunto. Y luego, cada deporte también tiene unas diferencias.
Porque yo pienso, yo juego al tenis, y el tenis es mucho más individualista y un público español puede jugar. No se lleva hoy y luego es que tenemos la experiencia de que se dicen cosas y no se entienden más. Pues la diferencia entre un deporte y otro deporte. Puede haber un público, en el ejemplo del tenis, puede haber un público español ahora en la caja mágica viendo jugar a Federer y Nadal y que la mitad o más o menos esté a favor de Federer y a favor de Nadal. Es decir, que en ese caso no tendría esa vinculación tan estricta con las naciones y con la política, ¿sí? Porque el tenis, por ejemplo, creo que al ser un deporte ahí anglosajón, también tendrá que ver con su imperio, pero también es muy individualista. Y otros deportes pues tienen mucho más que ver con las naciones, pero y también con las ciudades, con ciertos enfrentamientos, otras identidades incluso, pero entonces cada deporte también cambia un poquito, hay que considerarlo cada deporte de forma distinta, no todo el deporte es junto, ¿no? Claro, Sí, también. A ver, yo ahora por volver a la definición de deporte, vamos a ver. Yo creo que se puede decir que a lo mejor todos estamos de acuerdo en que no hay una definición lineal, es decir, género de diferencia específica, pero sí que se puede dar una definición o una aproximación de definición o una esencia del deporte, es decir, sí que, como decía Alejandro, se pueden dar unas nociones necesarias, aunque no sean suficientes, porque la esencia procesual obliga a que deportes que ahora no son considerados se vayan construyendo después o se consideren después. Pero, eso voy. ¿Cuál es? Pues hombre, le dice, bueno, yo no voy a inventarme nada. Bueno, lo dice precisamente distinguirlo del juego. El juego es un componente etológico, lo ha dejado claro Carlos Madrid, lo dice bueno en el libro. Es un componente etológico porque los gatos juegan, los animales juegan, los seres humanos juegan, pero eso no define el deporte. Lo que sí que dice bueno es que es necesario, por ejemplo, medidas, por ejemplo, dice cuando el león está siendo perseguido por una lanza, ¿no? Por un hombre que lanza, ahí no hay deporte, pero sí que hay deporte cuando un hombre lanza en el estadio, ¿no? Contra otro hombre, a ver quién llega más lejos. Entonces ya supone una unidad de medida y supone otro tipo de categorías ya M3 y por tanto instituciones antropológicas y en fin, estamos ya en otro género, ya no estamos en animales, ¿no? También habla... Eso es plotiniano, no porfiriano. Claro, pues si yo estoy diciendo... Empezó diciendo que precisamente en Liliano no se puede llegar a la diferencia. Sí, pero yo lo que estoy diciendo es que sí que se pueden componentes necesarios. ¿Es necesario para que haya deporte el qué? Pues coño, que haya medidas. Pero eso no tiene que ver. Que sí. No puede. Sí, pero componentes necesarios, estoy diciendo. Sí, pero igual que tiene que haber musculatura estriada y dice también que tiene que haber público y estadios. Es decir, el componente político, instituciones políticas, tiene que haberlas. Si no, no hay deporte. Es decir, eso es fundamental. Por lo menos ahí ya se han dado algunos componentes necesarios, ¿no? Pero tú como matemático, tú me puedes dar... Pero esto no está bueno, yo no estoy improvisando aquí, es lo que dice él en el libro. Cuando termina el libro, la tercera parte del libro es esta, precisamente. Luego, en el cuerpo, de hecho es una esencia porque habla de núcleo, cuerpo, curso. O sea, lo dice el mismo. Y la cuestión entonces pero si se trata de porfirianos o plotinianos. No, plotinianos. Claro, pero plotinianamente, pero eso no es un mito. Estamos de acuerdo. Pero no es un mito como... Pero el mito es el porfiriano, es la esencia porfiriana, eso es lo que es un mito. Por eso cuando tú decías que las plotinianas es difícil de entender en relación con las porfirianas, es precisamente porque las porfirianas son universales. Las definiciones porfirianas son universales, como puede ser triángulo, eso es universal completamente. Y se ven los casos que hay, los casos que no hay, infinitos, etc. ¿Y qué clases hay? En ese caso no. Entonces las definiciones plotinianas no son universales en ese sentido. Esa es la gran diferencia. Sí. Claro, estamos hablando de una cosa que no se sabe dónde empieza, dónde sabe dónde acaba, si la economía, si la política, si las banderas, si estoy yo solo corriendo el deporte o no, si tiene que haber estadio. O sea, es un completo caos. ¿No? Sí, vamos a ver. Y que esos componentes necesarios cambian con el tiempo, que esa es la cuestión. Claro, sí, a ver los hilos, pero... Y si el público yo voy corriendo por el campo, pero en un momento determinado.
explicado, eso es plotiniano. No, porque no lo explica competición. Para bueno, Pero también Bueno, pero hay que definirlo de alguna manera. Pero se puede competición decir, contigo misma cuando llevas sí, todos sus aparatos y eres claro, o sea, sí, a ver, vamos a centrar. Esto es para pasar de todo sí, sí, sí. Bueno, sí, mejor, ¿no? Por el pero también puede decir que es necesario que exista el universo. Sí, pero eso no tiene que ver eso con el deporte. Ya que es necesario que exista el universo, pues ya está. Ya tenemos ahí. Pero no ¿Eso es necesario? ¿Qué tiene que ver con el deporte? Pero eso se puede hacer con todo, es decir. Claro, eso se hace con todo. Eso son ya, pero aún así la práctica de las condiciones necesarias no carece de sentido porque se puedan dar esas condiciones triviales. Es decir, tú dices. ¿Qué triviales? Que eso dirás tú. A ver, quita el universo, a ver dónde está el deporte. Pero eso no quiere decir trivial. Triviales, dices. ¿Cómo van a ser triviales que exista el universo para que exista el deporte? Trivial no quiere decir eso. Lo que quiere decir es. No puede decir. Si tú dices. Que es un. No sé, un ejemplo así. Que es una bandera, por ejemplo. Condiciones necesarias para que sea una bandera. Pues que existan seres humanos. Bueno, vale, pero eso no aporta ninguna información específica del caso. Eso es lo que quiere decir con trivial. Lo que quiere decir que para que... Cuidado con el específico porque tiene que tener el género antes, ¿eh? Cuidado con decir específico porque tienes que tener género y si no especificas nada. Me refería a algo restringida y restringido tampoco. Tienes que decir el género. Bueno, quizá una forma de presentarlo de manera más positiva es decir, bueno, hay una comunidad de sujetos en un tiempo determinado, en una comunidad determinada, para dar los parámetros estos de contexto, ¿no? Con las leyes, tal. Y tienen la práctica de aislar ciertas prácticas que hacen ellos, pues como con un concepto que sí es universal, es decir, que no sea porfiriano y no se puede dar una definición perfecta, no quiere decir que no sea universal, porque... Los Yanomami no tienen deporte, ¿eh? No es universal, pero eso es nada, eso es de un grupo humano. Eso ya es un grupo humano con unas condiciones que tiene unas normas, lo que tú quieras, eso no tiene nada que ver con los Yanomami. Es un grupo, no hay universalidad, que quiere decir la universalidad propia de lo porfiriano, que tradicionalmente se ha entendido así, es que se predica de muchas cosas, entonces, obviamente que el concepto... No se predica de muchas cosas, son predicados de una misma cosa, de la misma cosa, en este caso del triángulo. No que se predican de muchas cosas, sino que se predican de una misma cosa, para todos igual. En el caso del deporte no, cada uno entiende a su modo, que es lo que decía tu parte, ¿no? Pero creo que cada uno entiende a su modo, todos de acuerdo. Pues posiblemente la situación sea que el concepto sea análogo, por ejemplo, no sé, pero es universal sin duda porque llamamos al fútbol deporte y también... No se puede decir que hay un concepto análogo, será una idea, pero no un concepto, los conceptos son unívocos. Bueno, ya se esa distinción terminológica, pero... No, eso es, estás hablando por hablar, ¿no? Es decir, un concepto puede ser análogo. Siempre se ha hablado de... Un concepto es positivo y no puede ser análogo, análogo será una idea. Eso es una terminología determinada al hacer la vida. Bueno, los conceptos análogos también. Pero que referido a ideas. Bueno, es una discusión terminológica, pero... Es la que tú has significado, tú estás metido en eso, ¿eh? Tú estás metido en eso, en la discusión terminológica. Bueno, que yo lo que quiero decir es, para plantearnos el problema de forma más positiva, tenemos una comunidad de sujetos con la práctica de aislar ciertas prácticas que ellos hacen, pues con un concepto que es el de deporte o práctica deportiva. Ya estás pidiendo el principio, ya has pedido el principio. Unos de tus sujetos que hacen deporte, ya está. Deporte, y eso que tiene la práctica de llamar a ciertas cosas deporte. Eso es una cosa que no se llama deporte, vamos a... Bueno, eso está por ver. Yo creo que sí tenemos creo que el uso del término deporte está ligeramente regimentado porque evidentemente, a la práctica de organizar las sillas en una sala no la llamamos deporte. Entonces, si queremos investigar lo que pueden ser los componentes de la idea de deporte, podemos preguntarnos, ¿por qué no llamarías esto deporte y por qué ya sí lo llamarías? Dar las razones. Eso lo he hecho muchos escolásticos. No tiene nada que ver con definir. Sí tiene que ver, porque esta silla puede pertenecer a un estadio, entonces ya es componente deportivo. Si lo quitas ya no. En esta sala, por ejemplo. ¿Y si el COI no lo mete? Y si pues se acabó. Entonces sí que se acabó. Eso podría ser un criterio más positivo. Eso es, por eso decimos que las instituciones hay que referirse para tomar cuerpo y dejarse de conceptos y hay que tomar cuerpo. Y yo creo que para bajar a tierra más positivo todavía, hay una práctica, digamos, más que conceptual lingüística, de llamar ciertas cosas deporte y otras cosas no. Y yo creo que esto es real, porque evidentemente, si alguien está haciendo bolillas con papel, nadie lo llamaría deporte. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo llamaría deporte? El problema es qué es lo que se llama deporte. No es una cosa lingüística, ¿eh? No te pases a la filosofía del lenguaje aquí ahora como criterio método, lenguaje como método para ver esto. Tenemos un ya lo sabemos, y lo utilizamos con de manera un poco homogénea. Y puede ser un término vago, pero lo utilizamos con ciertas normas. Es decir, no llamamos a esto de hacer bolillas. Pero es que me está diciendo a mí. Me
está haciendo a mí. Está hablando con todo. Quiero decir que si este hecho se puede constatar, que usamos este término con cierta regularidad, no es que cada cual le llame deporte lo que quiera, yo creo que no es así, yo creo que la gente le llama deporte a ciertas cosas y a ciertas cosas sí las llama deporte. Entonces, si preguntamos por qué... Pero el problema es si hay de acuerdo, ¿no? El problema es si hay de acuerdo, ya sabemos eso. ¿Cómo vas a decir? No hay acuerdo sobre algunas cosas, otra cosa. O sea, hay algo en común, pero que no lo hay, que no lo hay. Lo que entendemos por deporte Puede haber acuerdo, tiene cosas en común, si no... Eso es, ¿cuáles son? Pues eso es lo que quiero decir, ¿cuáles son? El movimiento, que está arreglado, que es universal... Bueno, eso de que es universal no es verdad. Sí, el olímpico sí, no es otro deporte. Eso nada. Son unas normas universales, que van a la Olimpiada por encima de eso nada, porque para eso tendría que haber... No, eso tendría que ser el mundo entero haciendo deporte con las normas y no hay tribus que son psicópatas que no hacen deporte. Eso es una afección. No, eso es que el imperio americano pues está universalizando todo, pero claro, pero ya está. Sí, pero es que va una... Son las instituciones. Pero no es universal, eso es una falacia. Cuando salen los 5 anillos unidos es una falacia. Ahora mismo el judo deja de ser además, si creemos que la humanidad se divide en grupos, eso es una falacia. Y ha dejado de ser deporte. Es una falacia. Yo hay un problema aquí. Pero hay en el sentido que se aceptan unas normas comunes. Si tú vas a una olimpiada y juegas lo que sea, todos están bajo las mismas normas. Que me refiero a eso, por lo universal, me refiero a que todos asumen esas normas y juegan con esas normas. Bueno, ya, pero bueno, que también podemos establecer las normas para, yo qué sé, las normas de circulación para todo el mundo y en Japón funciona al revés. Claro, tío, y lo podemos establecer para todo el mundo. Eso no será un deporte olímpico. Bueno, depende. Si lo metemos. Pero si no está la olimpiada, no es olímpico. Si lo metemos como olímpico, porque casi es un deporte olímpico, ya está. Si lo mete el COI, es un deporte olímpico. Pero para eso tiene que tener algo en común. Yo lo que quiero decir. No puede es que efectivamente puede haber cosas comunes y como dice Luis Carlos, pues claro, si en el universo no pueden estar, porque como bien dices tú, si los cuerpos no hay deporte y solo lo hacen los hombres, muy bien. Pero sigue siendo una definición infecta, porque es una definición que no cierra, porque las definiciones solo cierran cuando son de categorías científicas. Y lo demás, ahí tenemos el problema de las esencias procesuales, y lo demás no puede ser. Por eso, cuando ha dicho ese señor de allí, que dice que mi padre, ha dicho, hombre, Oliver, no sé si yo tiene el pelo blanco, no, yo no tengo pelo, o sea, que hay una diferencia. Cuando dice que las opiniones, porque que pueden ser cualquier opinión, pues no, porque hay opiniones que no son, hay opiniones que no son, que no son aceptables, y hay una serie de verdades que son objetivas, y son las verdades científicas, o verdades incluso tecnológicas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, yo puedo tener la opinión de que eso no es una silla, que es una mesa, pero lo que estoy diciendo lo puedo utilizar como una mesa si me da la gana, pero estoy haciendo un uso que no es el correcto. O lo puedo utilizar, pero no me da las mismas funciones. Entonces, bueno, que hable Carlos Vázquez. Mira, es que no me puedo resistir a decir una cosa. A ver, el problema es encontrar condiciones necesarias si uno quiere hacerlo en este momento histórico o quiere hacerlo de todo momento histórico. Entonces ese es el problema, es decir, a día de hoy claro que podemos encontrar condiciones necesarias, el problema es buscarlas en todo el curso de la esencia. Yo creo que el ejemplo más claro es con la religión. Una condición necesaria en las religiones primarias sería la existencia de números animales. A día de hoy esa condición necesaria se ha borrado, es decir, las condiciones necesarias van cambiando totalmente. Y el problema, tal y como entendemos nosotros, las definiciones, que no es en un sentido lingüístico o analítico, sino como esencias procesuales que van cambiando, hay que recordar que esas esencias procesuales pueden llegar a destruirse. Con lo cual, las propias condiciones necesarias que estarían ahí dentro pueden, por contradicciones, no serlo. Y el núcleo de la esencia es un campo, una corteza, etc. Entonces, yo creo que en este caso es, a día de hoy, en este momento histórico del periodo de entreguerras en el que estamos, pues sí que podemos encontrar algunas condiciones necesarias. La pregunta es, ¿son esas condiciones necesarias para todo el curso de la idea del deporte? Y eso es el problema que, como dice Luis Carlos, yo lo veo muy complicado, porque se pueden dar, sí, condiciones necesarias, efectivamente, que exista el universo, que haya cuerpos, pero son cosas tan genéricas que también son necesarias pues, para que exista la cocina. Bueno, porque los cuerpos ya no tienen que estar completos. Ah, efectivamente. Qué bueno, Paloma. Y además los cuerpos ya no tienen que estar completos, Paloma. porque tenemos las olimpiadas para discapacitados. Lo que me quedo yo con la gana de decir esto de... Para cerrar, eso para cerrar. Sí, no, que es un tema que hemos tocado, el tema de la estética, el deporte y los cuerpos incompletos, este tema. Nada, respecto al tema del deporte paralímpico también es un tema interesante. Sí, la aplicación de las tecnologías, nuevas tecnologías en el cuerpo,
y cómo este ámbito puede convertirse en un escaparate para el desarrollo de estas tecnologías, tanto unas prótesis externas como un doping que no tenga algo que no produzca, que no sea malo para la salud a largo plazo, vamos, básicamente, ¿no? O sea, gente o modificada genéticamente, eso también podría ser a nivel de propaganda política de los países, ¿no? Puede ser un escenario futuro, sí, un escaparate, y que hoy en día se da oculto en el deporte que no es, en el deporte oficial. Y el doping de Estado, bueno, el tema es infinito. Solo decir una cosa. Claro, Gustavo Bueno, vamos a volver a Gustavo Bueno, tal y como él habla en sus textos, ¿no? Dice, hay una esencia procesual de la religión, núcleo, cuerpo y curso. Hay una esencia procesual del Estado, también hay un núcleo, un cuerpo y curso. Y hay una esencia procesual del deporte, también hay un núcleo, un cuerpo y curso. Bien, pues yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Más o menos, porque ya son prácticamente las 9. Entonces, bueno, aquí han quedado muchas cosas en el tintero y voy a dejar aquí una cosa, voy a hacer una cosa aquí suelta, ¿no? Porque quizás el debate se ha quedado en el tema de la definición de la idea de deporte, que da para muchas cosas, pero ha habido una cosa, por ejemplo, que ha dicho Paloma muy interesante, que es el tema de la televisión. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, el tema de la estética y el tema de la sociedad joven, que vende la sociedad de consumo. Ese asunto no lo hemos tocado para nada. Y para que vean que esto no es algo nuevo, aunque no lo relaciona con la estructura corporal, sino con la cosmética de los ropajes, en el Gorgias platónico, dice Platón, la cosmética es a la gimnasia lo que la sofística a la legislación, y que la cosmética es a la gimnasia lo que la retórica a la justicia. Y con esto, y un bizcocho, para que lo dejamos ahí y esperemos el año que viene, pues si se puede hacer algo más o ya hablaremos, pues yo creo que hay mucho que hablar todavía sobre esto. Y muchas gracias por venir a todos, ha sido muy interesante, yo la verdad pensaba que no iba a dar para tanto, pero ha dado para mucho, aunque nos hemos quedado aquí embarrados en una cosa y creo que podríamos estar siglos hablando de lo mismo.